estimados participantes, vamos a continuar ya con nuestra penúltima ponencia de esta tarde y está con nosotros la licenciada Giovanna Ivonne Flores Lara. Ella es especialista en cuidados intensivos y especialista en gestión de los servicios de salud. Ella nos ha traído el tema intervención de enfermería en pacientes con crisis hipertensiva. Bienvenida, licenciada Giovanna. Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación de parte del comité organizador. Para mí es un honor compartir algo de los conocimientos de que enfermería debe manejar nuestros pacientes, ¿no? Desde nuestra dominio, nuestros conocimientos. Muchas gracias a todo el comité organizador. Y bueno, esta tarde, noche, bueno, ya noche. Quiero saludar a todos los participantes de que de por sí reconocerlos porque estar hasta estas horas y poder y siempre tener esas ganas de seguir aprendiendo es una bendición, ¿no? Porque finalmente nuestros pacientes son los que son beneficiados con estas capacitaciones, con estas implementaciones. Así es que felicitaciones a todos. Y bueno, en esa noche voy a hablarles sobre la hipertensión, intervención de enfermería en pacientes con crisis hipertensiva. Ya. ¿Y qué vamos a tocar en esta noche? Vamos a hablar sobre la definición de la emergencia hipertensiva, qué es la lesión de un órgano diana, qué es una definición, una urgencia hipertensiva versus una emergencia hipertensiva, cuáles son las recomendaciones de las guías de práctica clínica, cuáles son los fármacos utilizados en la emergencia hipertensiva, ya, y las intervenciones de enfermería. Para esto, he revisado estas guías, las guías europeas de la Sociedad Europea de Hipertensión, las guías de la Sociedad de Hipertensión de España, ya, y las más frecuentes, las más usadas, que son este, las guías americanas para el manejo de la hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, nos referimos como un concepto clave a la elevación grave de la presión arterial, ¿no? O elevación marcada de la presión arterial. Esto quiere decir que la presión sistólica tiene que estar por encima de 180 y o la diastólica por encima de 120. Hablamos y o en un término, o sea, pueden estar ambos elevados o uno solo elevado, ¿no? Acá tenemos tres ejemplos, ¿no? Tanto en varones como en mujeres. Por ejemplo, el primer valor que tenemos ahí es de 210 sobre 130. Ahí tenemos elevado ambas presiones, tanto la sistólica como la diastólica, ¿no? Sin embargo, en el siguiente ejemplo tenemos 190 sobre 100, ¿no? Está elevado la sistólica, más no está elevada la diastólica. Sin embargo, está considerado como urgencia, está como una crisis hipertensiva. Ese valor está considerado como una crisis hipertensiva. En el siguiente ejemplo tenemos el valor de 170 sobre 125, ¿no? Ahí está elevado la diastólica, ¿no? Más no la sistólica. Pero en los tres ejemplos hay una crisis hipertensiva. Entonces, quedando ya claro esta definición, que es una elevación grave de la presión arterial, vamos a seguir. Entonces, cuando hablamos de crisis hipertensiva, vamos a tener dos situaciones. Si es una emergencia hipertensiva o es una urgencia hipertensiva. Y esto es clave para el manejo. Esto es sumamente importante para las acciones que más adelante vamos a tener que, que dar nosotros, ¿no? Porque generalmente somos las primeras que estamos ahí con el paciente, somos las que estamos viendo los signos clínicos, ¿no? Quizás a veces en el momento de que el médico da la anamnesis ya pasaron algunas aspectos importantes para la valoración. Entonces nosotros tenemos que conocer estos conceptos muy importantes para saber si ese paciente se va a tratar o bien en un hospital va a ser transferido
o bien podemos tratarlo en nuestro establecimiento, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros podamos tener. Entonces, primero vamos a hablar sobre emergencia hipertensiva. ¿Qué es la emergencia hipertensiva? Y cuando vamos a hablar de emergencia hipertensiva, vamos a hablar de los órganos diana. Acá tenemos la definición. Cuando hablamos de emergencia, hablamos de una elevación grave de la presión arterial, la sistólica por encima de 180 y o la diastólica de 120, ¿no? Junto con la evidencia de la aparición o empeoramiento de la lesión de órganos diana. Y como los decía, ¿no? Vamos a ver quiénes son o cuáles son los órganos diana, que es importante saber. Y acá tenemos los órganos diana. ¿Cuáles son ellos? Es el cerebro, los riñones, la retina, el corazón y los grandes vasos. Sin embargo, también podemos considerar, entre comillas, porque revisando la literatura, también hay implicancia de la sangre, ¿no? Entonces ya no le llamaríamos a la sangre un órgano diana, sino un tejido diana, pero entre comillas. Y también podríamos considerar la placenta, porque más adelante vamos a ver por qué razón también este órgano se puede ver afectado o tiene una implicancia. Entonces, vamos a ver un poco de epidemiología. ¿Y qué nos dice las guías americanas con respecto a la crisis hipertensiva? ¿Qué nos dicen las guías americanas? Dicen que la frecuencia de muertes al año asociadas a las emergencias hipertensivas son mayores del 79%, ¿no? O sea, eso quiere decir que hay una alta mortalidad debido a esta situación, ¿no? Y la media de supervivencia es de 10,4 meses si no se trata. O sea, si el paciente está con esta crisis hipertensiva, tolerándolo o haciéndole un mal manejo, o quizás nosotros no conocemos, no alertamos bien, estos pacientes pueden vivir quizás menos de un año, ¿no? Entonces, los niveles actuales de presión arterial versus la velocidad de subida es diferente. Ya tenemos el ejemplo de un adulto mayor que tiene 80 años, está presentando un cuadro de crisis hipertensiva. Sin embargo, hace días que está con la presión alta, ¿no? Primero 160, al día siguiente 170 y llega a nuestra urgencia a nuestro servicio de emergencia con una presión de 210, una sistólica de 210. Sin embargo, al otro lado tenemos un joven de 20 años que tiene una presión arterial sistólica de 185. ¿Quién tiene la verdadera emergencia ahí? ¿El adulto mayor o el joven que está allí, ¿no? Teniendo en cuenta que el adulto mayor tiene una presión mucho más alta que el joven. En este caso, el que tiene mayor daño, mayor riesgo a que puedan dañarse sus órganos es el joven, porque él ha tenido una súbita subida de presión arterial debido a puede ser una intoxicación por cocaína, ¿no? En cambio, el adulto mayor ya viene, o sea, viene con esa patología de fondo de tener una presión arterial alta, pero él va tolerando y ya cuando llega no es tan grave o sea, los órganos diana del adulto mayor no van a estar en tanto riesgo como el del joven. Entonces, hay una diferencia entre la velocidad de la subida y los valores actuales de presión arterial. Entonces, lo que decíamos acá, está abajo, dice, pacientes con hipertensión arterial crónica toleran niveles más altos de presión arterial que los previamente normotensos, ¿no? Es algo que a veces no se llega a entender, pero es muy importante saber. Entonces, el daño del órgano diana,
En las emergencias hipertensivas necesita una reducción inmediata de la presión, ¿no? No necesariamente, más adelante vamos a ver que tiene que llegar a cifras normales, no necesariamente, ¿ya? Para prevenir o limitar un mayor daño de los órganos diana, pero sí se necesita reducir y sí necesita estar este paciente hospitalizado en una emergencia hipertensiva. ¿Y cuáles son esos cuadros de crisis hipertensiva que pueden hacer en una emergencia hipertensiva? Es encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracerebral, un ictus isquémico, siempre en cuando el cerebro esté implicado acá, ¿no? Porque hemos visto que los órganos dianas son el cerebro, el corazón, los riñones, los grandes vasos, y podemos considerar la retina también, y también podríamos considerar la placenta, y como le decía, como tejido en la sangre, ¿no? Y también puede haber un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia ventricular izquierda aguda con edema pulmonar, una angina de pecho inestable, siempre y cuando el corazón sea el que esté implicado, ¿no? Una retinoplastia hipertensiva, cuando es la retina en la que está el órgano que puede estar en riesgo, un aneurisma disecante de aorta, cuando son los grandes vasos, un fallo renal agudo cuando es el riñón, y acá vemos, ¿no? La preeclampsia severa o eclampsia en mujeres embarazadas, es por eso que yo lo considero a la placenta también como un órgano diana. Entonces, ¿qué síntomas vamos a tener? Y esto somos nosotras las que generalmente, las que alertamos, las que vemos, las que observamos de primera instancia, porque siempre el paciente llega primero a nuestras manos, a nuestra valoración, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber? Puede haber, cuando está afectado el cerebro, puede haber cefalea, dolor de cabeza, náuseas, ¿no? Puede haber alteraciones visuales, ¿no? Cuando está dañándose la retina. ¿Ya? Puede haber dolor torácico, puede haber dolor retroesternal, ¿no? Cuando está dañándose el corazón. Puede haber disnea, ¿no? Si hay un edema agudo de pulmón, ¿no? Vértigo si hay un daño neurológico, ¿no? Un ictus. Entonces, la encefalopatía hipertensiva puede haber somnolencia, letargo, convulsiones tónico-clónicas, ceguera cortical, pueden preceder a la pérdida del conocimiento. Entonces, hay una terminología que debemos conocer, ¿no? Esto está en la guía de práctica clínica americana del 2020 que ha sacado la Sociedad de Hipertensión Arterial, ¿ya? Y traduciéndolo, son términos importantes, ¿no? Que a veces escuchamos y debemos conocer. ¿Qué es la hipertensión maligna? Cuando hablan de hipertensión maligna, se refiere a la elevación grave de la presión arterial asociada a la retinopatía bilateral, ¿no? Y ahí vemos hemorragias, ¿no? Hemorragias conjuntivales, hay unos exudados algodonosos, hay papiledema, ¿no? Vemos el globo ocular así edematoso, inclusive la carita del paciente está disfórmica, ¿no? Y ahí estamos hablando de una hipertensión maligna. Que cuando hablamos de encefalopatía hipertensiva, es cuando hay una elevación grave de la presión arterial asociada a letargo, convulsiones, ceguera cortical y como en ausencia de otras explicaciones, ¿no? Y miren acá es la microangiopatía trombótica hipertensiva, es cuando hay una elevación grave de la presión arterial asociada a hemólisis y trombocitopenia en ausencia de otras causas y que mejoran con la terapia antihipertensiva. Es por eso también que algunos expertos y leyendo las referencias dicen que también se considera la sangre como un tejido diana, ¿no? No llega a ser un órgano, es un tejido porque mírenme cómo puede, el aumento de la presión arterial puede asociarse a hemólisis, ¿no? Y trombocitopenia. Y si nosotros damos, o ya el paciente empieza con la terapia antihipertensiva, esas cosas mejoran, ¿no? Son conceptos que recién se están integrando a este manejo, ¿ya? Entonces,
¿qué se tiene que hacer qué se va a hacer para que sepamos que el paciente está con una hipertensión, una crisis hipertensiva, ¿no? Y es en esta emergencia, ¿no? Por eso es que las emergencias se tratan en niveles altos, o sea, en el primer nivel solo podemos tratarlo en las urgencias, porque estos pacientes que cursan con una emergencia tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ¿qué se le hace para ver cómo va la retina? Un fondo de ojo, un EKG de 12 derivaciones para ver si es que hay implicancia del corazón o no lo hay, un hemograma, un perfil de coagulación para ver tiempo de protombina, tiempo de parcial activado, ya también un perfil bioquímico para ver urea creatinina y ver cómo está la parte renal, ¿no? Y también ¿cómo se llama? Un examen de orina y prueba del embarazo importante para saber si esa paciente, si está embarazada, puede estar cursando con una eclampsia o una preeclampsia. ¿Ya? También tenemos otras pruebas específicas según la indicación, ¿no? Acá seguimos viendo lo que son las enzimas cardíacas, troponina, CKMB, ¿no? Para ver si hay dolor torácico o ictus. Radiografía de tórax para ver si hay edema agudo del pulmón y ahí nos vamos a ver si hay una sobrecarga de fluidos. La electrocardiografía para ver si hay disección aórtica, ¿no? O un infarto cardíaco o una isquemia. Importante una angiografía, una tomografía de tórax y abdomen para ver si hay disección aórtica, ¿ya? Y también una tomografía o una resonancia cerebral para ver si hay afección del sistema nervioso central, ¿no? La ecografía renal también es importante para ver si el riñón está afectado y la detección de drogas en orina, ¿no? Pues porque, como ya les decía, también la intoxicación, tanto por cocaína o en el caso de las metanfetaminas, también produce hipertensión, ¿no? Y esto, en los jóvenes más que nada, ¿no? Los jóvenes, hace unos años tuve la oportunidad yo trabajo en cuidados intensivos, sin embargo, por una situación, encontré a un joven, ¿no? Un jovencito en la emergencia, y no sabíamos qué era lo que tenía el joven, tenía 17 años, sin embargo, estaba con una hipertensión, una frecuencia cardíaca altísima, no bajaba con ninguna de las drogas, y era esto. Finalmente, cuando el chico se pudo estabilizar y todo, nos contó que era una intoxicación por cocaína, ¿no? Cosa que no era la primera vez que yo miraba ese cuadro, ¿no? Para mí me llamó mucho la atención porque sinceramente nos quedamos muy cortos con todo lo que le estábamos aplicando y estábamos en shock trauma de un hospital grande, ¿no? Y el paciente estaba a punto de ser un paro cardíaco. Ya, y ahora hablemos de la urgencia hipertensiva, ¿no? La urgencia hipertensiva es la elevación grave de la presión arterial en pacientes estables, ¿no? Como les decía, ¿no? Es como les hacía el ejemplo de ese adulto mayor que va progresivamente subiendo la presión arterial, no ha sido súbito, ha sido una subida sostenida, ¿no? Escalonada, ya, y no hay cambios agudos ni lesión en la disfunción de órganos diana, ¿no? Igual, ¿no? La presión arterial sistólica por encima de 180 y la diastólica por encima de 120. Eso siempre es el valor de tanto de la presión sistólica como de la presión diastólica. Entonces, la urgencia hipertensiva no se debe considerar una emergencia, no es una emergencia. ¿Ya? Y lo que tenemos un cuadro de urgencia hipertensiva es reinstaurar o intensificar los fármacos antihipertensivos. Muchas veces vemos pacientes que dejan de tomar, ¿no? Se sienten bien, o sea, manejan su hipertensión, tienen que tomar su medicación, sin embargo, ya van tomando mucho tiempo, pero de pronto lo dejan, ¿no? Porque ya se sintieron bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de dar toda
la parte preventiva, ¿no? De que el paciente tiene que mejorar sus hábitos alimenticios, quizás es fumador, ¿no? Entonces, o sea, darle conciencia de que tiene que dejar esos hábitos nocivos, mejorar su alimentación, todo, es que tiene que restaurar los fármacos que tomaba, ¿no? O quizás que le tengan que ajustar la dosis, ¿no? Se tiene que dar el tratamiento de la ansiedad, porque muchas veces llegan con cefalea, que no saben cómo tratarlo, es una molestia, entonces, o a veces hay dolor, ¿no? Simplemente tratando la ansiedad y el dolor baja tremendamente los niveles de presión arterial. Entonces, no es indicación para remitir a una sala de urgencias hospitalarias, ya, porque a veces, inclusive, como esto no es de manejo, es manejo es manejo común de nosotros los que estamos acá involucrados, tantos emergencistas, yo soy intensivista, ¿no? Para nosotros es el día a día esto, ¿no? Sin embargo, en la consulta externa, por ejemplo, hay alguien que le midió a un paciente la presión alta y de pronto dice, no, vaya usted para que le bajen la presión, ¿no? Pero no es una emergencia realmente, ¿no? Este paciente debería ir a sala de urgencias, ¿no? Y reducción inmediata de la presión arterial. No tenemos que reducir inmediatamente la presión arterial, no, no como en la emergencia, y tampoco se tiene que hospitalizar, ¿no? El paciente puede ser atendido ambulatoriamente y va muy bien. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ¿cómo se llama? En el tratamiento de la hipertensión no complicada, ¿no? Generalmente es, como le decía, tiene que el paciente retomar su tratamiento, ¿no? Y ahora hay combinaciones triples, dobles, ¿no? Generalmente la presión de inicio pues es un comprimido, ¿no? Ya que puede ser un YECA, ¿no? Este, pero cuando se va a tratar la hipertensión arterial en urgencia, generalmente se le adiciona no solamente un YECA, ¿no? También un diurético que puede ser furosemida, puede ser algún diurético que vayan a indicar, eso ayuda bastante a bajar la presión y manejarlo bien. También hay combinación triple, ¿no? Puede ser un IECA, ya más un diurético que es la espironolactona, o puede ser furosemida, como le decía, y esto ya hay medicación, ¿no? Y la industria hoy ya tiene medicación ya para que el paciente no se tome 3 pastillas, ¿no? Ahora hay toda una evolución en lo que es fármacos. Entonces el paciente va muy bien con el ajuste de sus drogas para la presión arterial. ¿Qué nos dicen las recomendaciones de las asociaciones americanas para la hipertensión arterial? Ya, acá vemos que ¿cómo se llama? Tenemos las guías que cuando están pintadas de verde es que se recomienda porque es beneficioso y efectivo para el paciente, ¿no? Si están pintados de amarillo, pueden ser razonables o puede ser útil, ¿no? No recomienda o sea, con esa fuerza. Ya, y cuando están pintados de naranja puede ser útil considerarlo, ¿no? Considerarlo, pero no necesariamente va a ser no va a tener la fuerza como las recomendaciones de clase 1. Entonces, acá tenemos las de clase 1, las verdes, que les iba diciendo, ¿y a qué nos dicen? Que en adultos con una emergencia hipertensiva se recomienda el ingreso en una UCI, ¿no? Para monitorización continua de la presión arterial, de la lesión de órganos diana y para la administración de antihipertensivos parenterales. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente en nuestra urgencia o nuestra emergencia en el que veamos que los órganos diana están alterados, que el paciente necesita este tratamiento, y como cuando hemos visto que si es una emergencia tiene que tener administración de drogas parenterales. Entonces ese paciente sí o sí tiene que ir a un establecimiento donde haya una
una UCI, una UBI, ¿no? Donde yo puedo monitorizar al paciente. Inclusive esos pacientes tienen que ser monitorizados con la presión arterial invasiva, es decir, que se le tiene que colocar un catéter en la arteria, ¿no? Y hacer la medición de la presión en tiempo real con el monitor, ¿no? Entonces yo tengo que estar dosificando las drogas mientras estoy viendo en tiempo real la morfología de la onda, de la presión arterial. Eso es lo que nos dice esta guía, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Nosotros tenemos que saber en qué momento ese paciente tiene que ser o bien transferido, ¿no? A un establecimiento donde tenga cuidados intensivos o al menos una unidad de vigilancia intensiva. ¿Qué más nos dice estas guías con esta recomendación fuerte? Dice que los adultos con una situación amenazante para la vida puede ser una disección de la aorta, una preeclampsia severa o eclampsia o crisis de feocromocitoma, que es cuando las catecolaminas están muy altas. Dice, debería disminuirse a menos de 140 milímetros de mercurio durante la primera hora y a menos de 120 en, en casos de disección aórtica, ¿no? O sea, no todos los cuadros vamos a disminuir rápidamente la presión, ¿no? Solo en estos casos, ¿no? Por eso es que les decía que ya algunos expertos consideran a la am, ¿cómo se llama? A la placenta como un órgano diana, porque lo vemos acá que es una situación amenazante para la vida, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes nosotros tenemos que tenerlos monitorizados con las drogas, titulándose al minuto, o sea, la enfermera está ahí al costado del paciente con esta crisis y titulando la droga, ¿no? Titulando la droga parenteral, endovenosa. Entonces, son en estos casos, tanto disección de aorta, preeclampsia, ¿no? Preeclampsia severa o eclampsia en mujeres embarazadas, o crisis de feocromocitoma, ¿ya? Que se bajan a esto. Primero, bajamos menos de 140 durante la primera hora y a menos de 120 en caso de disección aórtica, ¿ya? En adultos sin situaciones que comprometan la vida, como es los otros casos, sin embargo, están inmiscuidos los órganos diana, la presión arterial sistólica debería disminuirse no más del 25% en la primera hora, no más. No podemos bajar mucho más, porque produciríamos un daño. Entonces, si está estable a 160/100 en las siguientes 2 a 6 horas, y luego disminuye con cautela durante las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Entonces, nos queda como resumen de esta guía, porque es algo muy importante de la guía americana del 2020, que nos dice, pues, ¿no? Que todos los adultos que tengan una emergencia hipertensiva tienen que sí o sí ingresar a una UCI para su monitorización continua y su administración de drogas vía intravenosa, ¿no? Y generalmente eso se hace colocándole un catéter de venoso central y que haya todo un personal especializado, vigilante constantemente, ¿no? El otro es que si hay una situación amenazante para la vida, como hemos visto tres casos, disección de aorta, preeclampsia severa, eclampsia o feocromocitoma, no hay que disminuir, sí, hay que disminuir en estos tres casos hay que disminuir la presión arterial en menos de 140 y en menos de 120 si hay disección aórtica, ¿no? Y en los otros casos, irlos disminuyendo paulatinamente, ¿no? Inclusive hasta esperar las 48 horas, ¿ya? ¿Qué más recomendaciones nos dice la Asociación Americana del Corazón? En adultos con una emergencia hipertensiva se recomienda el ingreso a UCI para monitorización continua de presión arterial. Y vamos a ver que lo bueno de estas guías de la Asociación Americana es que tienen un algoritmo. Y este es el algoritmo importante que debemos de tener y es el resumen de todo lo que les he estado diciendo. Ay, disculpen, otra vez me salí. No se ve mi pantalla, ¿cierto?
No, licenciada, se acaba de salir la pantalla. Y sí, pues no sé qué pasa otra vez. Ahora sí, ¿se ve? Sí, ya se puede visualizar. Sí, ya, ya, gracias. Ya, acá está el algoritmo resumen de todo lo que hemos estado diciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una crisis hipertensiva? La presión arterial sistólica está por encima de 180 y o diastólica de 120, como les decíamos, puede estar las dos presiones aumentadas o una, la sistólica o bien la diastólica, ¿no? Y de ahí vemos si, ay, perdón, perdón. Ya. Vemos si es que hay un daño de órgano diana, ¿no? Ahí vamos a ver con nuestra, con la clínica, ver si este paciente tiene algún daño del órgano diana. Si tiene, sí, es una emergencia hipertensiva, ¿no? Si no lo tiene, es una urgencia hipertensiva. Si tiene implicancia del órgano diana, tiene que ingresar a UCI, ¿no? Esa es una recomendación fuerte de la guía americana, tiene que ingresar a UCI. Entonces, ¿qué condiciones críticas hay? Hemos visto tres condiciones críticas, ¿no? Cuando hay una disección de aorta, ¿no? Cuando hay una preeclampsia severa o eclampsia, y cuando hay una crisis hipertensiva por feocromocitoma, cuando las catecolaminas están altísimas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya, si la presión arterial sistólica en estos casos es mayor de 100, es menor de 140 durante la primera hora y menor de 120 en caso de la disección aórtica, estamos yendo bien, porque así se tiene que disminuir. En la primera hora se tiene que disminuir la presión. O sea, ahí en esos tres casos específicos es que bajamos la presión así. Somos muy empeñosos en bajar. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida de la persona, ¿no? Inclusive imagínense una gestante, ¿no? Es una gestante y ya cuando nosotros vemos un paciente gestante, es un movimiento único, ¿no? Para poder liberar una cama y poderlo recibir al paciente. Nosotros hemos tenido pacientes de esa naturaleza, ¿no? Hemos tenido hace poco una paciente gestante eh, con crisis hipertensiva que llegó, que no sabíamos, ella recién durante el ingreso a la emergencia en shock trauma se dieron cuenta que estaba embarazada, ¿no? Porque yo trabajo en una UCI de emergencia, sin embargo, ustedes sabrán, el Hospital Rebagliati es grande y tiene varias emergencias, ¿no? Hay una emergencia ginecológica, hay una emergencia traumatológica, hay la emergencia médica donde estamos nosotros. Entonces, esa paciente, si hubiera sabido que estaba embarazada ella misma, hubiera ido, ¿no? Por la parte de la emergencia ginecológica, ¿no? Pero no, ella no sabía, ingresó una paciente obesa, ingresó a nuestra emergencia y cuando se enteraron, cuando salió la prueba de embarazo positivo, la pasaron, inmediatamente fue un movimiento así, nosotros en minutos liberamos una cama porque si es una paciente gestante tiene que ingresar porque está en riesgo la vida de dos personas, ¿no? Y la paciente obesa ya había desarrollado aparentemente una vasculitis, ¿no? Hemos luchado, ¿verdad?, con esa paciente. Fue muy crudo poder tenerla a ella, ¿no? Manejando la presión, logramos controlar la presión. Sin embargo, ya la enfermedad de fondo había cobrado pues un daño, ¿no? Daño y naturalmente ya no había latidos fetales. Ya había un óbito fetal, ya le tuvieron que hacer inducir para que pueda, para un aborto, ¿no? Terapéutico. Luego de ello se fue complicando y finalmente falleció, ¿no? Y miren, lamentablemente era el perder todo ese esfuerzo, ¿no? Que todo el equipo lo pusimos, fue triste porque era una paciente joven de 32 años
ya, sin embargo, ni en el mejor escenario, ¿no? Se puede a veces poder manejar, sin embargo, nos queda como enseñanza de que, este, sí, ¿no? Hay que hacer prevención, ¿no? Prevención desde el primer nivel para que quizás, no haya esto, ¿no? Quizás la comorbilidad de esta paciente de la obesidad, porque era muy alta y muy obesa, ¿no? Y además la enfermedad de fondo, ¿no? Que era la vasculitis, la llevaba. Bueno, esos son casos extremos, por eso es importante tener nuestras guías a la mano. Si nosotros tenemos la emergencia hipertensiva y tenemos los otros casos donde los órganos ya no están en riesgo, no necesitamos bajar la presión tanto como en esos tres casos, podemos irlo bajando en la primera hora el 25% y luego ir bajando en las primeras 6, ¿no? Y llegar hasta las 48 horas, ir disminuyendo poco a poco. Sin embargo, esto se hace en una UCI, ¿no? ¿Qué pasa si no hay daño de los órganos diana? Estamos ante una elevación de la presión arterial, pero no hay urgencia hipertensiva, ¿no? No hay, digo, hay una urgencia hipertensiva, no hay una emergencia. Y entonces, ¿qué hacemos? Reinstauramos el tratamiento del paciente, ¿no? Intensificamos de que él tiene que tomar su tratamiento, quizás pasar con el especialista para que le adicione, ¿no? Como decíamos, no solamente un antihipertensivo, le adicionan un diurético también, ¿no? Y hay triple terapéutica y con toda la medicación actual que hoy existe, es fácil manejar esta urgencia hipertensiva. Ya. Entonces, Bueno, el tratamiento de una emergencia hipertensiva es vía intravenosa. Ya nos ha quedado bien claro, nosotros tenemos que manejarlo dentro de una UCI y el paciente de por sí tiene que tener una vía buena, de buen calibre. Si es en un hospital donde haya una UCI, tiene que tener su catéter venoso central, ¿no? ¿Y qué drogas intravenosas tenemos para el tratamiento de las emergencias hipertensivas, ¿no? Tenemos en el mundo, existen, ¿no? Esto está dentro de las guías, las calcioantagonistas, que es el clevidipino, el nicardipino, tenemos los vasodilatadores, mm, como es el nitroprusiato de sodio, la nitroglicerina, los beta bloqueantes, como es el esmolol, el abetolol, ¿ya? Pues tenemos eh, los alfa bloqueantes como la fentolamina, los vasodilatadores directos como la hidralazina y el IECA como es el enalaprilato o el enalaprilat, ¿no? De todos estos, en el Perú tenemos que existen, ¿no? Los vasodilatadores, ya como es el nitroprusiato de sodio o la nitroglicerina, ¿no? Que eso lo manejamos en la UCI, es frecuente en nosotros, ¿ya? O los beta bloqueantes, que es el abetalol, ¿no? Que es una droga también que hoy ya se usa para las crisis hipertensivas en los pacientes embarazadas, ¿no? En las eclampsias y las preeclampsias. También tenemos en aprilato, pero muy en la parte privada, me parece, ¿ya? Entonces, nosotros cuando manejamos estas drogas, que los manejamos, sí, pues en una emergencia también se usa porque es el primer momento en que el paciente está. Tenemos que tener en cuenta de que son drogas que a veces los laboratorios, quienes los fabrican, no, no todos tienen las mismas indicaciones. Hay drogas, hay fármacos de nitroglicerina o de nitroprusiato que solamente tienen un tiempo de vida de 4 horas, ¿no? O tienen otros tiempo de vida de 24 horas, ¿no? Si tiene un tiempo de vida de 4 horas, esa preparación, o sea, solamente tiene que estar vigente esas 4 horas. De ahí tengo el que eliminar, ¿no? O hacer otro preparado. Pero para eso es muy importante leer, ¿no? Leer de cada laboratorio son diferentes. Entonces, ya nosotros nos hemos hecho un hábito de que si llega hoy, porque vienen diferentes laboratorios, ¿no? ¿Cuánto dura? No dura. Y tienen que ser, se tiene que
son fármacos que son sensibles a la luz, entonces se tienen que hacer, tenemos que protegerlos de la luz, ¿ya? En el caso del labetalol, es una droga que últimamente está cobrando bastante protagonismo, ¿no? Se administra inclusive en bolo, unos 10 centímetros de labetalol en una preparación, así, ¿no? La preparación que viene, y eso es una primera forma de bajar la presión arterial, ¿no? Son los medicamentos más utilizados intravenosos. ¿Ya? Bueno, dentro de las intervenciones de enfermería, los diagnósticos más frecuentes tenemos muchos, ¿no? Pero los más importantes que yo he podido ver y que son recurrentes es que este paciente que tiene la hipertensión hipertensiva tiene una disminución del gasto cardíaco, ¿no? Porque va a haber aumento de la postcarga, y si nosotros hacemos un monitoreo de la presión arterial, la presión, tanto la sistólica o la diastólica, están elevadas, ¿no? Entonces la postcarga está elevada. Lo que tengo que hacer es, como íbamos diciendo, ¿no? Dependiendo de qué patología es, de qué órgano diana está afectado, tengo que ir disminuyendo la presión arterial, ¿no? Esto es un trabajo multidisciplinario, ¿no? La indicación, lo del médico, el monitoreo los hacemos nosotros, la administración de los medicamentos lo hacemos nosotros, las precauciones que tenemos lo hacemos nosotros. Entonces, nosotros estamos ahí a pie de cama viendo, ¿no? Cómo ese paciente va regulando, va aumentando, o va haciéndose tolerante a los antihipertensivos, ¿no? Y a veces es un trabajo así arduo, de estar parados al costado del monitor, al costado de la bomba, titulando nuestras bombas para poder bajar esta presión arterial, ¿no? Y en el caso de las urgencias, decíamos que la ansiedad, ¿no? La ansiedad y el dolor se puede decir, condiciones tan importantes para que la presión arterial suba. Entonces, el solo hecho que yo maneje la ansiedad va a hacer que la presión arterial disminuya. El solo hecho que yo maneje el dolor va a hacer que la presión arterial baje, ¿no? Entonces, a veces el paciente se pone, o sea, pesar, ya de por sí tiene un cuadro de hipertensión crónica y ya hizo su emergencia hipertensiva, se ha elevado la presión y siente molestia, siente dolor, y va a una sala de urgencias y está desconcertado y está ansioso, y el solo hecho que le digas, señor, pase adelante, usted va a estar acá bien, no se preocupe, acá cuente con nosotros, ese solo hecho disminuye, disminuye, créanme, porque nosotros que trabajamos con pacientes cardíacos, el manejo de la ansiedad es sumamente importante, ¿no? Y nosotros como enfermeras tenemos, creo que, esa oportunidad de estar al lado de nuestro paciente, de tocarle las manos, de darle seguridad, ¿no? De tener empatía y, y decirle, ¿no? Porque es una situación bastante difícil estar en una cama de un hospital donde todo es fastidioso, molesto, y encima con todos los síntomas. Nosotros somos las primeras y las más bendecidas de poder darle un poco de aliento a ese paciente, a la familia, ¿no? Darle seguridad, decirles que van a estar bien, de que todo nuestro trabajo que se está haciendo es con el esfuerzo de que el paciente se pueda recuperar, ¿no? Y si no es así, también tenemos las palabras para poder decir, ¿no? Que a lo mejor no se pudo, hicimos todo lo que pudimos, pero lamentablemente la situación se dio, y eso a veces es una oportunidad para que la familia se pueda unir, ¿no? Ver, analizar, ¿no? Y es el día a día que a veces en urgencias o en las unidades de cuidado intensivo lidiamos con esas situaciones, ¿ya? Entonces, queridos colegas, para mí ha sido muy gratificante poder compartir este tiempo con ustedes. Le doy las gracias a todo el comité organizador. Le agradecemos, licenciada Giovanna Flores, por su asistencia el día de hoy y por la ponencia que usted nos ha dado el día de hoy también. Muy agradecidos, y esperamos contar con usted para próximos eventos, y muchas gracias y que pase un feliz día del enfermero. Muchísimas gracias, gracias a todos. Yo también les deseo a todas un feliz día, y creo que son momentos para compartir y
A veces hacemos mucho, mucho. Creo que somos las abanderadas de la prevención y muchas de las cosas que a veces no se dan es porque nosotros las hemos prevenido, ¿no? Y eso no es visible, pero a veces esperamos que alguien nos reconozca, pero no esperemos eso. Creo que entre nosotras sabemos la gran labor que hacemos y eso es suficiente. Entonces yo reconozco a todos ustedes por la gran labor que hacemos, que hacemos, y felicitaciones y este 30 de agosto a celebrarlo bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias.